mismo que estoy usando aquí los domingos, por algunos cultos más quizás. Yo creo que no habría necesidad de leerlo de nuevo. En el libro de Apocalipsis está mi texto. Yo sé que lo hemos leído en algunas ocasiones ya y quizás seguiremos leyéndolo o mirando en este texto en Apocalipsis 21, en el verso 7. La palabra del Señor nos dice: el que venciere heredará todas las cosas, dice este versículo, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Y mi clase aquí estos domingos, quizás voy a durar unos domingos más aquí con este tema, vencedores, porque yo creo que todos quieren llegar a ver a Jesús. Yo creo que la meta de nosotros es llegar un día y estar con el Señor. Pero yo sé que mucha gente dice que todos van al cielo, no importa quién sea, cómo viva, lo que haga, que todos van al cielo. Yo no encuentro eso en la Biblia, pero lo que la Biblia dice es el que venciere. Tiene que haber vencedores. ¿Y vencer qué? ¿Qué tengo que vencer, pastor? Y eso es lo que estoy hablando aquí los domingos, cosas que mucha gente no se da cuenta, no ponen enfoque, viven la vida por vivir, la vida cristiana por vivir, piensan que simplemente por ir a la iglesia, cantar cantos o tener la Biblia, eso es todo lo que necesitan para ser salvos. Lamentablemente no será así. Por eso veo la necesidad de explicarles un poco más a fondo a los que atienden aquí esta iglesia y decirles que es más que solo venir a la iglesia. Es bueno, estar en la casa de oración es muy importante. La Biblia nos manda no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Congregarnos es bíblico. Amén. Pero eso no es suficiente para ser salvos. Gloria al Señor. En cantar cantos, alabar a Dios es muy importante, porque el Señor se agrada de la alabanza, ¿sí? Pero podemos alabarlo a Dios y alabarlo a Dios, y eso tampoco nos va a salvar. Conocer la Biblia, conocer la memoria de Génesis, Apocalipsis, y saber toda la Biblia, y eso no nos va a salvar. Gracias. Quiero ser honesto con ustedes. Es mi responsabilidad decirles, porque la salvación es muy grande para perderla por cualquier cosa. Mi deseo es que usted logre y logremos llegar a ese punto de tener la salvación que el Señor nos ha prometido al final. Entonces, todo esto es importante. No quiero minimizar en ningún sentido la casa del Señor, alabar a Dios, orar, leer la Biblia. Todo lo que hacemos es muy importante en nuestra relación con Dios. Todo tiene su lugar. Pero todo eso, si nosotros no aprendemos a vencer en el camino donde vamos, las cosas que vienen contra la vida espiritual, hermanos, no vamos a poder llegar al final. Y por eso quiero poner énfasis acerca de que necesitamos aprender a vivir una vida cristiana venciendo, vencedores, la vida cristiana victoriosa en el camino donde vamos. Y eso es lo que estoy refiriéndome aquí en estas clases los domingos. Y hay mucho que puedo hablar de estas cosas, y voy a hacerlo lo mejor posible, no hacerlo tan largo o tan extenso, pero veo necesario que necesitamos nosotros estar en el grupo de los que el Señor dice: los que vencieren heredarán todas las cosas. Mi deseo es que algunos de esta iglesia estén en ese grupo. Me gustaría que todos,
Pero eso ya depende de cada creyente, cada hermano, cada hermana, la decisión es suya. Mi lugar aquí es simplemente enseñarles la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, ese es mi texto, ustedes ya lo tienen. Yo sé que han pasado 15 días, porque el domingo pasado estuve fuera, lejos, también predicando en servicios el domingo pasado, la semana pasada, fin de semana. Y yo sé que han pasado 15 días desde que estuve hablando y enseñando aquí. En 15 días la mente no puede retener todas las cosas. Entiendo y lo bien que la mente de muchos no es retenedora de las cosas buenas. Lo malo lo retiene fácil. Pero lo bueno es muy difícil. Gracias. Quiero refrescar sus memorias y hacerles acuerdo mientras continuamos en esta serie de clases de vencedores, donde terminé la última clase hace 15 días, porque les garantizo, si preguntaría a alguien dónde me quedé en la última clase, pastor, seguro nadie tendría siquiera una idea de dónde me quedé la última clase. Entonces quiero simplemente refrescar sus memorias, recordarles. Estuve hablando acerca del enemigo de nuestras almas, Satanás, quien usa maneras, y comencé el domingo pasado, hace 15 días, usa dos maneras, o dos avenidas, si tiene mejor la palabra, para atacarnos a nosotros. Estas dos maneras que el enemigo nos ataca a nosotros, mencionaba, es el mundo y la carne. Pues si conmigo esas dos cosas, el mundo y la carne. Dos cosas, dos avenidas, dos áreas en las que el enemigo continuamente nos ataca a nosotros, a nuestra vida espiritual. Está atacando todo el tiempo. Y estábamos hablando, diciendo que nosotros lo vencemos a él. Sí podemos vencer. Y estaba diciéndoles que lo vencemos a él por someternos a Dios y resistirlo a él, y él huirá. Santiago 4:7 les estaba diciendo, donde dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La llave de aquellos de creyentes fallan en su vida espiritual, el enemigo los hace garras, los despedaza, los derriba, los destruye en esta área, porque muchos no se dan cuenta lo que se requiere para resistir al diablo. El diablo tiene más experiencia que cualquiera de ustedes. Tiene más de 6,000 años de experiencia de engañar a la gente. Y muchos quieren resistirlo a él simplemente a su manera, y no se puede. Y es ahí donde creyentes son vencidos y derrotados por el maligno. La llave, queridos hermanos, para resistir al diablo y que el diablo huya de usted, donde el diablo no encuentre entrada y cabida a su vida y haga los destrozos y los daños que causa en la vida familias increyentes. La llave para eso es estar sometidos a Dios. Someternos al Señor. Y aquí es donde muchos, creyentes fallan, porque no quieren someterse a nada. No quieren someterse al pastor, no quieren someterse a la palabra, no quieren someterse al Señor. Quieren ser libertinos. Hacer lo que ellos quieren hacer. No, y es difícil gente cristiana hoy día que se someta.
no hay sometimiento. Y sin eso, queridos hermanos, escuchen bien, usted no va a poder resistir al diablo. Usted no va a poder resistir al maligno. La llave para que usted pueda vencer al enemigo, usted tiene que estar sometido a Dios. Pastor, ¿qué es someterme? ¿Qué quiere esto de someterme? ¿Qué quiere decir someterme? Gracias por la pregunta. Si esta es su cuestión esta mañana, si usted no sabe qué es someterse o estar sometido a Dios. Someterse a Dios, hermanos, quiere decir que nosotros nos ponemos bajo la autoridad de Dios y bajo la voluntad de Dios. Eso es someternos. Someternos al Señor quiere decir que nos ponemos bajo la autoridad del Señor. En otras palabras, Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él está en control de mi vida. Yo ya no mando, Él manda. Gloria a Dios. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque antes lo que hacía es que vivía en la carne y hacía lo que yo quería. Pero ahora, dice Él, Él es el que controla mi vida. Yo estoy bajo la autoridad del Señor. Él es mi Señor, Él es mi dueño. Primera cosa, y luego estamos sometimiento a Dios, quiere decir estar bajo su voluntad. En otras palabras, ya no es lo que yo quiero hacer, ahora es lo que Él quiere que yo haga. Como Jesucristo dijo, aún orando en el huerto, no mi voluntad, sino la tuya. Y aquí es otra dificultad que existe en creyentes hoy día, porque no quieren someterse a la voluntad de Dios. No queremos hacer lo que Dios quiere, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Someterse es una llave, someterse es la clave. Estoy tratando de explicarles y ayudarles a ver. Si usted quiere ser vencedor en esta vida cristiana, y hablé bastante de eso la clase pasada, no quiero repetir mucho de lo que ya dije, estoy refrescándoles sus memorias para continuar aquí en mi clase esta mañana. Necesitamos a vivir una vida sometida a Dios. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Usted lo resiste al diablo y cuando usted le da la resistencia, él va a tener que buscar a alguien más. Él no encuentra lugar aquí en esta casa. Al no someternos, hermanos, no tendremos el apoyo o el respaldo del Señor en nuestras vidas y será difícil resistir al maligno y el huya de su vida. El apóstol Juan nos amonesta a nosotros acerca, y estuve hablando acerca de la clase pasada, de no amar el mundo. Primero Juan 2, verso 15 al 17, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que está sometido a Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo creo y pienso que todos aquí entendemos. El apóstol Juan no se refiere a la gente del mundo cuando él habla, no améis el mundo. No se está refiriendo a la humanidad. No se refiere a la humanidad del mundo. Pero lo que Juan está refiriéndose, diciendo no améis el mundo, se está refiriendo al sistema de pecado y maldad y corrupción que hay en el mundo hoy día. Y eso es lo que Juan nos advierte y nos amonesta a nosotros
a no amar este sistema de pecado, maldad y corrupción del mundo en nuestro día. Nosotros debemos amar las almas del mundo, a la gente. Debemos amarnos unos a los otros. La Biblia nos manda que tenemos que amarnos, porque el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios? Entonces no se está refiriendo a la humanidad, está refiriéndose al mundo de pecado, este sistema de maldad y corrupción que hay en el mundo. El apóstol Juan lo dice bien claro en su evangelio, en Juan 3:16, este versículo tan repetido por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué mundo amó Dios? A las almas, a la humanidad, a nosotros, no al mundo, al pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, está hablando de nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Cristo amó al mundo, Él nos amó a nosotros. Y nosotros debemos también amar a ese mundo. Porque Dios odia el sistema de pecado en el mundo, pero ama al pecador. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Nosotros debemos hacer lo mismo. Yo creo que nosotros debemos hacer lo mismo. Yo creo que nosotros debemos amar las almas. Debemos tener carga y pasión por las almas perdidas, por nuestras familias que están perdidas, nuestros hijos que están perdidos. Debemos tener carga, amor por ellos. Yo creo que sí es posible tener ese amor y carga por las almas perdidas sin que nosotros nos enamoremos del sistema de pecado del mundo. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Yo creo que lo podemos hacer, porque hay muchos creyentes que en el amor a las almas del mundo no solo aman a las almas del mundo, pero se enamoran también del sistema de pecado del mundo. Es lo que ocurre en muchos creyentes. No hay un límite en lo que el Señor lo dice aquí en su palabra, pero nos vamos más allá. El Señor solamente nos amó a nosotros. Él no amó a este mundo pecado. Mire lo que pasó en el día de Noé. Él destruyó el mundo entero por causa de la maldad y la corrupción, porque Dios odia el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado y la corrupción y la maldad del mundo. Dios detesta estas cosas, Dios aborrece estas cosas. Él no tiene nada que ver, pero Él ama las almas. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos amar a las almas. Y nosotros debemos detestar y odiar y aborrecer el pecado. El problema es que muchos se enamoran también del sistema de pecado del mundo. Y ahí es donde está el problema. Mi clase inicia aquí esta mañana. Me quedé ahí en la última clase, hace 15 días. Mi clase inicia aquí hoy día domingo. Todo lo que el mundo nos ofrece a nosotros, hermanos y hermanas que me escuchan, todo lo que el mundo nos ofrece a nosotros no es de Dios, pero provienen del mundo, del pecado, de ese sistema sucio de maldad y corrupción. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que nosotros no lo mencionamos, lo predicamos muy seguido acerca de él. Por este hombre, que voy a mencionar aquí su nombre en un momento, este hombre en el Nuevo Testamento podría haber sido uno de los grandes líderes y hombres que Dios podría haber usado, como el apóstol Pablo y otros en el Nuevo Testamento. Él podría haber sido uno de los héroes. Él podría haber sido uno de los hombres que Dios habría usado de una manera poderosísima, porque él estaba en la posición, él estaba en el lugar donde él podría haber sido esa herramienta que Dios comenzó a usar
Pero lamentablemente no lo logró. El nombre de este personaje en la Biblia se llama Demas. Demas. Yo sé que quizás algunos ya han oído el nombre de él. Solo los que leen la Biblia quizás han pasado por estos pasajes de los recuentos que la Biblia nos da acerca de Demas. Aún Demas no es ni un nombre común en la gente. Usted no oye a alguien que se llama Demas. Demas. ¿Quién era Demas, pastor? Demas era un colaborador del apóstol Pablo. Uno de los compañeros más cercanos que el apóstol Pablo tenía. Nosotros podemos ver que su nombre, el nombre de Demas, es mencionado en algunos pasajes en la Biblia, en las epístolas. El nombre Demas se menciona en diferentes pasajes en las epístolas. En el libro de Filemón, en el verso 24, porque Filemón solo tiene un capítulo, en el verso 24, en el libro de Filemón, Demas es descrito como un colaborador. Colaborador. ¿Qué quiere decir colaborador? Colaborador quiere decir que era un obrero, un compañero, alguien que estaba haciendo el mismo trabajo que el apóstol Pablo. Era colaborador de Pablo, era un compañero, era un obrero en la obra del Señor. Y Demas, dice el libro de Filemón, que era un colaborador del apóstol Pablo. Estaba haciendo el mismo trabajo que el apóstol Pablo estaba haciendo. En otras palabras, él estaba conectado en la obra misionera con los hermanos, las iglesias, la iglesia de Colosas. Era un hombre que estaba envuelto en la obra y en el ministerio. Él estaba trabajando junto con el apóstol Pablo. Era un hombre, no era solo un creyente en la iglesia, era un obrero del Señor, envuelto en la obra del Señor. El libro de Colosenses capítulo 4, verso 14, lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas estaba con él, y Demas manda saludos a los hermanos de Colosas en la carta que Pablo escribe a los hermanos. Demas era uno de ellos, era uno de los apóstoles, era uno de los hombres tremendos en el Nuevo Testamento, en la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, nos da el récord triste de este obrero, este colaborador del Señor, este misionero, si podremos ponerle en el grupo así. En un versículo el apóstol Pablo suma todo lo triste de la historia de Demas. Y lamentablemente esa no es la historia de Demas, es la historia de creyentes hoy día en el año 2025. La misma historia se repite hoy día en centenares de creyentes que han servido a Dios, que han entregado la vida al Señor, han nacido de nuevo y sirven al Señor. La misma historia de Demas se puede repetir hoy día. Y esto es lo que dice Pablo de él en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Pablo dice acerca de Demas, dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Como dice el apóstol Pablo de Demas, su compañero, su colaborador. Me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En este texto, en simples palabras, no da mucha explicación, no nos dice qué fue, simplemente el apóstol Pablo nos dice: Demas me ha desamparado, amando a este mundo. ¿Cuál mundo? El sistema de pecado
y de maldad en el mundo. El mismo mundo que Juan nos advierte a nosotros, no améis el mundo. Y Demas va y hace lo que dicen que no debemos hacer. Y es lo mismo que ocurre hoy día. Aún gente que quizás me están escuchando hoy día, mañana quizás van a hacer lo mismo. Aún sabiendo que no debemos amar el mundo. Vamos a cometer el mismo error. Ojalá que me escuchen bien en esta mañana. Quiero ser bien claro. Lamentablemente, Demas desamparó, se apartó. La palabra desamparar quiere decir que Demas se apartó, abandonó. Puedo sentir la manera en que Pablo dice estas palabras. El corazón de Pablo estaba completamente herido, porque no hay nada más que hiere el corazón aún de un pastor, cuando sus creyentes aún, después de haber oído ser servidores del Señor, van y prefieren amar el mundo y se apartan. No hay nada más que duele al corazón. Hablando de un pastor, yo sé que quizás a muchos no les importa, pero un verdadero pastor, el corazón se parte. Cuando hay creyentes que se van, que se apartan, se enfrían de las cosas de Dios y se van al mundo. No hay nada más cortante, triste que ocurrir. Yo sé que gente cristiana a ellos no les importa. Para ellos es nada. Van y se van y siempre. Pero no para aquellos que estamos en este camino sirviendo al Señor y amamos las almas. Cuando vemos eso, igual que el apóstol Pablo, las palabras penetrantes de él, Demas me ha desamparado. ¿Cuál quiere decir que se apartó, me abandonó, me dejó, estando juntos, colaborando y trabajando juntos, me dejó solo, se fue? Su ayuda, el apoyo de Demas, Pablo siente los estragos, me ha desamparado, amando a este mundo. Mirando un poco más a fondo esta palabra griega, desamparado, en el diccionario de la Biblia, quiere decir disertar. Fue un disertor. Es como un soldado en el ejército que tira la toalla y se sale del ejército sin que le den de alta. Ese es un disertor. Para que me entiendan lo que estoy tratando de decir. Y un disertor es la palabra más miserable que un hombre puede tener. Eso quiere decir que fue cobarde. Disertar, abandonar, dejar atrás, renunciar. Y Demas, sin considerar las consecuencias, dejó al apóstol Pablo, lo abandonó, él disertó la carrera y le dio la espalda a Dios. ¡Qué ingratitud! De darle la espalda a Dios por amar este mundo sucio y temporal. Hermanos, yo no veo eso justificable en ninguna manera. Y darle la espalda a ese Dios que murió en la cruz del Calvario para darme esperanza y vida y salvación, por simplemente amar las cosas del mundo presente. Hermanos, Demas
amó las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Ojalá que no haya gente aquí de este grupo aquí esta mañana que me escuchan, y hay personas que me escuchan a la distancia también, hermanos. Ojalá que no haya alguien aquí que va a amar más las cosas del mundo de lo que usted ama a Dios. Usted debe amar a Dios. ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Nuestro amor a Dios debe ser lo más grande en nosotros. Amén, aleluya. Mi tiempo no es suficiente para hablar más del amor a Dios. He hablado en otras clases aquí en la iglesia, porque el Señor dice que si nosotros amamos más a padre, madre, mujer, hijos y todo eso, no es digno de mí. El Señor no está diciendo que no debo amar a mi papá, a mi mamá, a mi mujer y a mis hijos. No, eso no es lo que dice el Señor. Lo que Él está diciendo es que nuestro amor a Dios debe sobrepasar. Aleluya. Yo amo a mi mujer con todo mi corazón, pero yo no la amo a ella más de lo que yo amo al Señor. Lo digo delante de ustedes, porque hay gente hoy día que aman más estas cosas. Ama más a sus hijos. Gloria a Dios. Ama más a sus nietos que a Dios. No estoy diciendo que no debemos amarlos a ellos. Yo los amo a ellos. Estuve con mi mamá el fin de semana pasado. La amo con toda mi vida. Daría mi vida por ella. Pero yo no la puedo amar a ella más de lo que yo amo a mi Señor Jesús. Aleluya. La verdad que me están escuchando bien en esta mañana. Eso es lo que... El problema que existe hoy día, que el amor de Dios es tan débil, es tan frágil. El amor a nuestro Dios es tan superficial en la vida de creyentes. Dice, oh, yo amo a Dios. Pero si algo sucede, el amor a Dios desaparece. Lamentable. Gracias. Muy bien. Demas amó más las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Demas, él amó el sistema de pecado del mundo más que lo amó al Señor. Demas, él amó la manera más como el mundo piensa que la manera como Dios piensa. Demas se enamoró del mundo. Demas se enamoró del mundo. Su amor por Dios se apagó, menguó, desapareció. Esto ocurre en creyentes. Esto ocurre en creyentes. El amor a Dios mengua, se apaga. El problema no es de nadie, sino del creyente. Porque el amor tiene que ser cultivado. Usted no puede dejar que el amor crezca así solo. El amor necesita ser cultivado. Hay mucha gente le echan la culpa a la iglesia, el pastor, o esto, o el otro, por el enfriamiento al amor a Dios. No. Nadie tiene la culpa de que su amor se enfríe, sino usted. Usted es el único, usted es el único que debe mantener ese amor ferviente al Señor. ¿Cómo lo hago, pastor? Nosotros tenemos que mantener una relación diaria con el Señor. Todos los días, no solo el domingo, de vez en cuando. Esto es todos los días. Señor, te amo, te alabo, te adoro, Señor. No hay nadie como uno cultiva el amor. Pero si usted pasa meses sin decir al Señor que lo ama, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. El amor se apaga. Quizás va a venir a la iglesia, pero no ama al Señor como debe amar. Aleluya.
Es como un matrimonio. No quiero estar mucho tiempo en esto, pero tal vez debo de explicar bien esto, porque por eso no entienden acerca del amor de Dios. Y lo reemplazan con amor a otras cosas. Es como un matrimonio. Un matrimonio donde no existe amor, donde no hay de vez en cuando esa demostración de amor en palabras, en decirle a la otra persona que la ama. El amor en una pareja se enfría y se apaga y muere. Y ocurre eso todo el tiempo en matrimonios, en que el amor se desaparece, y por eso hay tantos divorcios, hogares que se destruyen, porque no existe esa demostración a la persona con quien vive o su pareja, de demostrar que le ama. Nunca le da un abrazo, nunca le da un beso cuando algo, nunca hay un cariño, son tan fríos, insípidos, entran y salen, van y vienen, no hay demostración. ¿Qué pasa? El amor se apaga, el amor mismo, el amor se enfría. Para mantener ese amor ferviente, de vez en cuando se quiere ver un cariñito, una demostración, vamos a darle gracias. Tal vez yo no hay matrimonio, se me llama tal vez un mensaje mejor predicarles acerca, porque están viviendo mal ustedes. Y darles unas clasecitas aquí de cómo debe ser la familia, el matrimonio, que haya fervor en el matrimonio, haya vida en el matrimonio, haya fervor. No estoy hablando de las mujeres solas, porque yo sé que ustedes no tienen compañía, pero los que tienen pareja, haya fervor en el matrimonio, haya vida en el matrimonio, haya felicidad. Gloria a Dios. No estoy diciendo que estar ahí toda como pega chicle ahí. No estoy refiriendo a eso. Pero debe haber una demostración de vez en cuando. Quisiera agarrarle la mano de vez en cuando, sentir el toque. Que no es mucho, pero siquiera sentir. Otro día les enseño más. Estoy aquí del amor a Dios. Estoy saliendo de mi tema. Demas se enamoró del mundo. Su amor a Dios se apagó, menguó, desapareció. Y como Juan dice, hermanos, y lo que dice la Biblia es verdad. ¿Cuántos creen que lo que dice es verdad? Como Juan dice que si el amor del Padre no está en él, dice, si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si alguien ama el mundo, el amor a Dios sale. Desaparece. Es lo que Juan dice en este 1 Juan 2, 15 o 17. Demas se enamoró del mundo, amando el mundo, y lo que ocurrió es que el amor que tenía a Dios ya no estaba en él. Desapareció y perdió el fervor a las cosas de Dios y mejor se fue a las cosas del mundo. Porque, queridos hermanos, yo sé que ustedes me han oído decir esto en otras clases, esto no es algo nuevo quizás para algunos de ustedes, porque la Biblia nos dice que nadie puede servir a dos señores. No se puede, hermanos. Nadie puede amar a Dios y amar al mundo a la misma vez. Porque la Biblia dice, tal vez déjenme leer el versículo de Mateo 6:24, es muy claro, como la Biblia dice, ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible tener el amor a las dos cosas en el mismo lugar. Dice la Biblia, es imposible, no se puede. Usted va a tener que hacer una decisión. ¿Va a amar el mundo o va a amar a Dios? ¿Va a amar las cosas del mundo o va a amar a Dios? Usted va a amar a uno y aborrecer al otro. No pueden las dos cosas convivir. Y la palabra del Señor es verdad. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. El apóstol Pablo lo dice a Timoteo, que ese sería el espíritu de los últimos días en los que estamos viviendo nosotros hoy día, en los últimos tiempos. El apóstol Pablo, mirando hacia el futuro, él miró una generación como la que vivimos actualmente nosotros en el año 2025. Y lo dice de esta manera, y voy a leer el pasaje un poco, no necesitaría leer todo, pero según Timoteo 3, verso 1 al verso 5, dice la Biblia, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estamos viviendo en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos más de lo que aman a Dios. Mire, si yo me amara a mí mismo hoy día, yo me hubiera quedado en la casa. No me siento bien. Y si yo me amara a mí mismo, me quedo en la casa para que ir a la iglesia. Pero yo no me amo a mí mismo. Este cuerpo es temporal. Yo lo amo al Señor más que me amo a mí mismo. Hijo, mi lugar es en la casa del Señor. Pero hoy día, los hombres son amadores de sí mismos. Ya, es verdad. Yo primero. El resto, si tengo tiempo, si puedo, si no estoy cansado, si tengo. Primero somos nosotros. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud es terrible. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Alguien que ama más al mundo que a Dios es un traidor. Impetuosos, infatuados. Mire la parte final del verso 14. Amadores de los deleites más que de Dios. Aman más ir al parque para cocinar el domingo que ir a la casa del Señor a darle gracias. Aman más ir al lago de paseo el domingo que tender a darle gracias al Señor. Aman más los deleites del mundo, porque esas cosas no es nada de malo eso. Puede ser el sábado, puede ser el otro día, nada de malo en eso. Pero cuando alguien reemplaza lo de Dios por el mundo, está amando más los deleites. Gracias. Estoy claro en este momento. Gracias. Amadores de los deleites más que de Dios. Nunca ponga a Dios en segundo plano. Dios es primero. Amén. Y si me queda tiempo, tengo tiempo para hacer todo el resto. Ir al parque, ir a Wonderland, ir a paseo, ir a hacer esto, ir a la mall, o ir a por acá, o hacer lo que quiera hacer. Primero es el Señor. Gloria a Dios y amén. No ame los deleites de la carne primero. Ame al Señor primero. Amén. Muy importante. ¿Quieres ser vencedor? Esto es clave, muy importante. Tenemos que amar al Señor primero. Y el resto viene después. Es lo que dice la Biblia. Buscar primero el reino
Dios. primero. Y luego, tenemos tiempo para todo. Aleluya. No le robe el tiempo a Dios. Amén, hermano. Amén. Denle el tiempo al Señor que Él merece. Y después tiene tiempo para hacer todo el resto que quiere hacer. Muy bien. El apóstol Pablo dice, amadores de los deleites más que de Dios. Es imposible amar a Dios y al mundo a la misma vez. No se puede. Diga, no se puede. No se puede. Porque si alguien ama el mundo, ya sabemos que el amor de Dios no está en él. Aunque usted diga, yo lo amo al Señor. La Biblia dice que el amor de Dios no puede cohabitar. Donde hay amor, algo tiene que salir. Uno de los dos tiene que salir. El apóstol Juan, hermano, nos dice que no amemos al mundo. Porque hay tres cosas con las que el enemigo, el mundo, hay tres cosas con las que el mundo nos atrae a nosotros todo el tiempo. Hay tres cosas que afectan todo el tiempo nuestra vida cristiana. Como el mundo, ese sistema de pecado del mundo que estamos hablando aquí esta mañana. Hay tres maneras que el mundo nos atrae o nos tienta a nosotros todo el tiempo. Esto es todo el tiempo. Y estas tres cosas, hermanos, que el mundo nos atrae a nosotros, es como un imán. El mundo es como un imán a la vida del creyente con estas tres cosas que nos atraen, nos tienta a nosotros todo el tiempo, donde el apóstol Juan lo dice de estas tres cosas, y él dice claramente en el versículo 16 de 1 Juan 2, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la primera es los deseos de la carne. Podrían decir conmigo eso, los deseos de la carne. La segunda cosa es los deseos de los ojos. Puede decir, repetir eso también, deseos de los ojos. Y la tercera cosa, como el mundo nos atrae a nosotros, es la vanagloria de la vida. Diga también la vanagloria de la vida. Yo creo que eso se grabe bien en nosotros. Tres maneras, tres áreas, tres formas como el mundo nos atrae como un imán. Todo el tiempo nos está atrayendo el mundo con estas tres cosas: en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Juan dice, estas tres cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Estas cosas no provienen de Dios. Provienen del mundo, de este sistema de pecado, donde dice que no debemos amarlo, a este sistema de pecado del mundo. Porque si usted ama esas cosas, el amor de Dios no será usted. ¿Bien? Vamos a hablar un ratito más y pararé aquí esta mañana la clase, porque parece que, no sé, así que estoy dando el clavo esta mañana, los noto ahí muy decaídos. Pero es verdad. Es la palabra del Señor. No se ofenda conmigo. Si quiere ofenderse, tiene que ofenderse con este libro. Porque yo no estoy diciendo eso, la Biblia dice. Tres cosas: deseos de la carne, deseos de los ojos y la gloria de la vida. No proviene de Dios, sino del mundo. En estas próximas clases quizás voy a tratar con cada una de estas cosas. Es imposible hablar aquí de las tres, pero voy a separarlas cada una. Voy a separar una de la otra y hablar de cada una de ellas con tiempo y explicarles bien a ustedes qué es lo que dice la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia y usted dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, van a andar bien. Eso no tiene nada que ver conmigo. Y pensamos que
no hay problema, todo está bien sin darnos cuenta. ¿Qué significan estas cosas? ¿Cómo es que el mundo nos atrae a nosotros? Sin que usted se dé cuenta. Y por eso, hermanos, muchas veces hay más mundo en nosotros. Porque el mundo tiene más fuerza, es como un imán. Y poco a poco el mundo se va introduciendo. Sin darnos cuenta. Aunque nos damos cuenta que los deseos del mundo están reemplazando mi amor al Señor. Yo quiero hablar de cada uno de ellos particularmente y explicarles bien, para que usted sepa, esté percibido y ojalá ponga atención y no deje que estas cosas lo distraigan y le maten su amor y devoción al Señor y no cometa el error de Demas, amando más al mundo. Porque es lo que pasó con Demas. Estas tres cosas que Juan dice fueron las que agarraron a Demas sin que se dé cuenta y lo arrastraron, lo sacaron fuera del camino del amor a Dios y se fue al mundo. La primera cosa que Juan dice aquí en este pasaje es los deseos de la carne. Deseos de la carne. ¿Qué es eso, pastor? No sé si algunos de ustedes estuvieron en uno de los servicios aquí hace algunos meses quizás atrás, que estoy explicando acerca del deseo. Deseos no hay nada malo con deseos. El deseo es bueno. Y hay buenos deseos, hay malos deseos. ¿Qué un mensaje acerca de eso hace unos meses atrás? Yo sé que sus mentes quizás no pueden retener todo esto. Hay mucha gente, el deseo. Pero el deseo que dice aquí Juan no es simplemente un deseo, simplemente. Déjeme explicarle aquí. Por eso digo que tengo que estudiar esto y meterme un poco más a fondo para explicarles bien qué es lo que dice la Biblia cuando él dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. La primera cosa que menciona, la palabra griega en este versículo 16 en el diccionario de la Biblia para deseo es una palabra griega que es epitumia. Epitumia. Y cuando uno busca la definición de esa palabra griega en el Nuevo Testamento, donde él usa deseo de la carne, esa palabra deseo no es simplemente un deseo como que usted tiene un deseo de tomarse una nieve. Pero el deseo que Juan está diciendo aquí de la carne quiere decir lujuria. Si no entiende la palabra lujuria, es una palabra que no la usamos comúnmente y muchos ni entienden lo que quiere decir lujuria. La otra palabra que dice el diccionario es concupiscencia. Y otra palabra que usa para deseo el diccionario en el griego de la Biblia es codicia. Y otra palabra también la define el diccionario, la palabra epitumia, deseo, la define como lascivia, ansia, anhelo desesperado. Eso es como define el diccionario griego de la Biblia, el deseo de la carne. La palabra deseo es la palabra epitumia y le da la definición de lo que quiere decir. Entonces, cuando yo miro eso en la Biblia y miro lo que la definición es, lo que deseo quiere decir en Juan, donde él dice los deseos de la carne, hermanos, es un deseo o una actividad desmedida, o en exceso, o en abundancia de alguna cosa. Es un anhelo, un desear, una pasión o deseo por cosas que no son agradables, que no son permitidas. Y tal vez debo decir la palabra, no sé si lo puedo usar, que deben ser cosas prohibidas para un hijo y una hija de Dios. Deseo de la carne. Es lo que quiere decir cuando dice deseo de la carne. Pero es muy, muy importante.
muy importante para nosotros, porque aquí es donde fallamos, cuando no entendemos lo que esto quiere decir. Eso es la carne. Y pensamos que eso es la carne, son cosas que quizás no tienen nada que ver en mí, cuando en realidad son cosas que el mundo está trabajando y atrayéndolo con los deseos del mundo sin que usted se dé cuenta. Hermanos, ese deseo que dice aquí la Biblia, deseo de la carne, va más allá que solo deseo por algo que no es lícito hacer o participar. Es lo que Juan nos está advirtiendo a nosotros. Ese deseo va más allá que solo deseo. Pero es algo que no es lícito, es algo que no es correcto para nosotros. Deseo de la carne traspasa el límite de solo deseo. Va más allá, repito, de algo que no es correcto, no es lícito hacer para mí como un hijo de Dios, que no es correcto participar en las cosas del mundo, deseo de la carne. Y eso es lo que Juan nos está advirtiendo a nosotros. Y usted necesita saber que hay un límite para este deseo, para que no se convierta en lujuria o concupiscencia o lascivia o anhelo desesperado o un deseo ardiente por algo o alguna cosa más de lo que debe tener. Hay un límite. Y si el tiempo me da, llegaré ahí, si no, continuaré la próxima clase. En el contexto, hermanos, esto quiere decir deseo por algo contrario a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Un deseo contrario a lo que Dios quiere para mí, a la voluntad de Dios. Deseo de la carne. Es algo que Dios no le agrada para mí. Y al hacerlo, estoy haciéndolo en contra de la voluntad de Dios. Deseo de la carne. Algo contrario a la voluntad. Yo no quiero hacer nada que es contra la voluntad de Dios. Ojalá que alguien aquí en esta iglesia se siente igual. Yo quiero agradar a Dios. Santiago llama a los deseos, al deseo le llama concupiscencia, en Santiago 1:14. Entonces hay diferencia entre lujuria y concupiscencia y un simple deseo, para que entienda bien en esta mañana. Hay una diferencia entre concupiscencia, lascivia, lujuria y un simple deseo. Que todos tienen. ¿Cuántos tienen deseos? Amén. No sea mentiroso, porque mentirosos van al infierno. Todos tenemos deseos. Eso es algo que está implantado en nosotros. Pero hay diferencia entre simplemente deseo y lujuria y concupiscencia y lascivia. Nosotros podemos desear buenas cosas, pero cuando va más allá que solo deseo, se convierte en concupiscencia, lascivia, codicia, que es contra la voluntad de Dios. Si el deseo de ciertas cosas, hermanos que me escuchan, va más allá de solo deseo, estas cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Se convierten, repito, en lujuria, concupiscencia, lascivia, codicia y otros pecados. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros en este límite. Y aquí es donde creyentes no se fijan, no miran estas cosas, y el mundo los está ganando. El mundo los está trayendo poco a poco. Cuando usted siente que su amor a Dios está menguando, eso quiere decir que el mundo está ganando terreno.
¿Me están entendiendo? Aleluya. Cuando usted ya no siente el mismo fervor para Dios, sin darse cuenta, el mundo está trabajando con deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Muy bien. La carne, diga la carne. Cuando estamos hablando de la carne, estamos hablando de este sistema de la naturaleza de nosotros. La carne. Estamos hablando solamente aunque incluye el cuerpo, pero la carne, el sistema de naturaleza de nosotros. Hay 5 sentidos con los cuales el Señor nos creó a nosotros. El sentido de la vista, el sentido del sabor, el sentido de olor y el sentido de oír. Vista, sabor, olor, tacto y oír. Todos tenemos esos 5 sentidos. Amén. ¿Hay alguien sordo aquí? No. So Dios le ha bendecido con el sentido de oír. ¿Hay alguien ciego aquí? Señor le ha bendecido con el sentido de la vista. ¿Hay alguien? No. El Señor nos ha dado 5 sentidos. Todos tenemos 5 sentidos. ¿Para qué es eso, pastor? Nosotros recibimos placer por medio de estos sentidos físicos que el Señor nos crió a nosotros. Estos sentidos físicos de la vista, el sabor, el olor, el tacto, el oír. Estos sentidos dan placer, hermanos, a la mente, al corazón, al cuerpo y aún a nuestro espíritu. Dios nos creó con estos sentidos. Entonces, si usted tiene problema con eso, vaya y reclámele al Señor. Porque Él nos crió de esa manera. Él nos dio estos 5 sentidos a cada persona. Hermanos, muchas de las cosas que producen placer, hermanos, a los sentidos físicas del cuerpo, estos 5 sentidos, muchas de las cosas que producen placer son cosas físicas y la mayoría son temporales, son del momento, son pasajeras. Algunas de ellas aún son cosas buenas, quizás, que nosotros necesitamos para vivir y subsistir en la vida. Quizás uno de los ejemplos que puedo usar para nosotros en esta mañana es cuando miramos la comida. Yo sé que ya son casi las 11:30. Yo sé que algunos ya están pensando que van a comer ahorita después del servicio. Porque el sentido de comer, el hambre. Todos tenemos ese sentir. La mayoría de nosotros conocemos la comida como un placer, satisfacción, satisface el hambre, sacia. Que también es necesario para sobrevivir. El cuerpo necesita alimentos. No podemos vivir sin comer. Eso es necesario para sobrevivir. El cuerpo necesita sustancias. Pero aquí está el problema. Si alguien se sobrepasa del límite de solo saciar y satisfacer el hambre y pasa el límite y va más allá de solo deseo de comer, se convierte en lujuria, o en concupiscencia, o en codicia, o en lascivia. ¿Cómo es eso, pastor? Porque
Si usted va a comer ahorita, no todos van a ir a comer, eso es una pregunta que no lo va a hacer, porque seguro nadie está llenando el domingo. Todos salimos de aquí al restaurante o la casa donde usted va a comer. La mayoría saldremos de aquí y buscar un lugar. Es correcto. Usted ordena su plato, usted va y pone lo que quiere comer, ordena y come, se satisface, se siente bien, está lleno. Pero, y eso debemos tener cuidado, especialmente en los buffets. Ups. Pastor, ya me va a terminar el buffet. Ay, es lo que nos gusta. Ahí está. Deseos. Arriba de Deseos de la carne. Escuchen, por favor, no se vayan aquí, sino el pastor ya me están comiendo el pobre buffet. Quiero que me entiendan bien eso, que se bien claro y específico. Comer es correcto. Usted va, si es buffet, pues usted va a se sirve lo que quiere, de todo, en el plato, y todo come. Y se llenó. Se sació. No vaya 10 veces más. ¿Por qué? Porque se convierte en glotonería. ¿Y qué es eso? Lujuria. Se convierte en algo contrario a lo cual el Señor nos creó. Estamos yendo, hermano Juan ya está con el Señor, me contaba un día un cuento de una persona y no menciona nombres para evitar el problema. Y dice el pastor, y era muy chistoso este hermano, me contaba cosas de cuando lo visitaba en la casa, y dice, fuimos a trabajar no sé dónde, Luciana, a hacer un trabajo grande. Cuando estábamos ahí, pues con todos los trabajadores, había un buffet chino. Había un buffet chino donde tenían camarones y tenían eso, todo. Y dice, que no sabe el pastor, que cada vez que salimos del trabajo directo al buffet, y lo que pasaba es que íbamos al buffet y ahí pues nos servíamos el plato, comíamos y todos llevábamos. Pero había uno ahí que iba y se llenaba el plato de camarones y volvía otra vez y se llenaba el plato de camarones y volvía y se llenaba otra vez el plato de camarones y volvía y luego se llenaba hasta que vaciaba la bandeja de camarones. Ese es el cuento de él. El Señor sabe si es verdad o no, pero eso es lo que me contó. Y dice que llegó a tal punto que cuando el dueño del restaurante nos veía venir, cerraba la puerta. Se pasa del límite. Yo dije, va más allá que el deseo. Por eso dice deseo de la carne. Quiere decir algo que va más allá de simplemente un deseo, pero sobrepasa el límite, que se convierte, dice Juan, en lujuria, concupiscencia, codicia. Se convierte en pecado porque va más allá de lo normal. Y eso que tenemos que nosotros tomar en cuenta,
que no queremos traspasar el límite, porque los deseos de la carne, dice Juan, en este pasaje, atacan todo el tiempo a nosotros y nos atraen a nosotros y continuamente están atrás de nosotros. So hay un límite. Cuando usted comió, se llenó, gracias Señor, ahí está bien. El sabio Salomón lo dice muy claro, dice que aquel que no se sacia necesita ponerse el cuchillo en la garganta. Porque hay un límite. Ahora si usted se llena el plato en el buffet y no se llenó, vaya por otro. No me mire mal, estoy diciéndoles la verdad. Si usted va, ¿cómo es ese lugar chino? Links. Si usted va a Links después del culto, también. Vaya, se llena el plato y todo, come bien, pero todavía hay un huequito que no está lleno. Vaya de nuevo. Esto es gratis, es buffet. Puede comer todo lo que uno quiera. Pero no se pasa del límite. ¿Estoy correcto? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque los deseos de la carne. Ese es un simple ejemplo que puedo usarles aquí en esta mañana. Concluyo aquí. Hay mucho que necesito decirles. Hermanos, el sabor. Dios nos dio el sabor. Cuando usted prueba algo, dice, ¡qué rico! Y apetece bien. El sabor, cuando probamos la comida, le da placer a uno. Porque el cuerpo, el Señor lo creó de esa manera y el cuerpo necesita comer y el sabor produce que usted come. Si no tendríamos sabor, no podríamos comer. Porque nada le apetecería. Aunque haya la mejor comida del mundo, si no hay sabor, no le apetece. Pero gracias al Señor que se nos dio el sabor, cuando da placer, cuando usted prueba la comida, qué rico, y puede comer con placer, y es correcto. De esa manera. Ahora, como digo, voy a concluir y continuaré la próxima clase aún más diciéndoles. Nosotros padres sabemos cuán difícil es que los niños puedan comer los vegetales. A los niños no les gusta ni siquiera probar la zanahoria, la remolacha, la col, cucumbers y brócoli, todas esas cosas. Un niño le pone un plato de eso, ¡ah! Detestan esas cosas. No les gusta esto. Depende de los padres también. Para los niños es difícil comer vegetales. Se les hace que esto no es correcto. No les gusta. Pero el cuerpo necesita este tipo de comida. Es necesario. Los padres saben que el niño necesita vegetales. Y por eso los padres tratan de darles a los niños este tipo de alimento. Se toma paciencia y tiempo para convencer a los niños que ellos necesitan vegetales. Si quieren vivir vidas saludables y nutritivas, necesitan comer buen tipo de alimento, como en este caso vegetales y frutas y tal. Pero los niños rehúsan. Yo recuerdo en mi infancia, cuando mi mamá hacía sus caldos de puro cosas que le echaba ahí al caldo, y le comenzaba uno a sacarle esto, a sacarle el otro, y a sacarle esto, a sacarle el otro, y mi mamá comenzaba a ver el plato y decía, ¿y esto? Si no se comen todo, no hay dessert, no hay dulce. Mi mamá era muy severa, quizás me está escuchando el día de hoy. Mi mamá era muy rígida, muy estricta. Con ella no había que aquí lo puse, no parece, que a mí no me gusta eso, no. Se come todo, a ver qué pasa. Mi mamá era muy así, en la línea, recto. Gracias al Señor, porque aquí estoy de pie. Y sabe que los médicos dicen que estoy tan saludable.
No tomo ninguna medicina. ¿Saben a quién le debo? A mi madre. A mi madre. Mi madre nos daba, ven, voy a parar ahí porque ya se han cometido. Continúo la próxima clase. Mi mamá, le debo a mi mamá. ¿Sabían ustedes? La hermana mía se me fue porque ella sabe las cosas. Pero mi mamá nos daba avena para el desayuno, lo que a los niños no les gusta. A nosotros no nos gustaba la avena, pero mi mamá nos daba avena por desayuno. ¿Saben ustedes que la avena es tan saludable? Y eso que nos dan mamá por desayuno a decirnos a la escuela. Y hacía, mamá hacía un batido de esta vegetal que es un morado. Remolacha. Feo. La remolacha. Ay, Dios mío. Qué horrible el sabor. Y mi mamá hacía las remolachas y las batía en la licuadora y nos hacía tomar eso. Que nos teníamos que... Me acuerdo de mi infancia. Tan horrible. Pero ¿sabe usted qué es lo mejor que existe? Yo le debo eso. Aunque a la fuerza lo hizo. Pero doy gracias al Señor. Que el Señor le iluminó. Mi mamá no era médica, mi mamá no andaba en esto de dietas, de libros, de qué es que comer. Mi mamá no era de ese tipo de gente. Mi mamá es muy simple. Pero algo le dio el Señor, la inteligencia a ella, para hacer lo que ninguna de las otras gentes hacía. Y mi mamá lo hizo con nosotros. Somos 7 hijos, y los 7 hijos, los médicos dicen que nuestra salud es número 1. A los 7. Continúo mi clase de los vegetales, la próxima clase. Pero si nosotros entendemos, porque a los niños no les gustan estas cosas, ellos disfrutan estas cosas. Todo lo que piensen en hamburguesas, en perros calientes, en la hermana Rosa. Papitas, galletas, dulces. Eso es lo que les encanta. Los danos, vayan los danos, están llenos. Porque ese es el deleite de ellos. Pero denle un plato de zanahoria y todas esas cosas. Y así es. Y esto existe, estamos hablando de los deseos de la carne. Y eso es muy clave, porque en este caso mi mamá se ponía firme y nos obligaba a hacer la voluntad de ella y no nuestra voluntad. Eso es muy importante, porque lo espiritual es igual. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de ¿quién? Dios. No lo que a mí me gusta, no lo que yo quiero, pero qué es lo que le agrada al Señor. Esto no le agrada al Señor, no me conviene. Tenemos que aprender a no dejar que el mundo nos atraiga a nosotros. Y bueno, como digo, tengo mucho más que decirles. La próxima clase continuaré con los deseos de la carne, porque esa es una área donde me he dado cuenta en mi vida como pastor a través de los años, donde muchos creyentes fallan y pierden su relación con Dios, porque nunca han visto qué es lo que la Biblia quiere decir con eso. Y el mundo como Demas, pues el mundo como Demas nos atrae y se van amando más al mundo que al mundo al Señor. Mi deseo es ayudar a este grupo a que ame al Señor más.
de lo que usted va a amar al mundo presente. ¿Está bien? Porque si sigo en esta clase, eso no es ofender a nadie al decir estas cosas o causar daño a alguien. Eso es ayudarles a hacer las cosas bien. Eso es mi anhelo. Por eso gasto tiempo haciendo y trabajando para ordenar estas cosas, para traerles a ustedes algo saludable, algo que les va a ayudar a la vida cristiana y que un día vamos a ser vencedores. Póngase de pie, por favor. Porque no me costaría nada en esta mañana venir y contarles algo simple y hacerles sentir bien. No sería difícil. Pero ¿de qué valdría eso? ¿De qué valdría eso? Un ciego guiando a otro ciego, los dos vamos a creer. Yo no quiero ser uno de ellos. Voy a orar al Señor unos 2-3 minutos esta mañana. Señor, te alabo en esta mañana. Mira, Señor, este grupo de hermanos que atienden el día domingo a oír estas clases de vencedores. Ayúdame, Señor, ilumíname para poder guiar a este grupo de hermanos que atienden para oír, no solo una clase simple, pero oír tu palabra, oír algo que les va a ayudar a ellos a continuar en este camino hasta llegar al lugar donde seremos los vencedores. Ayúdame, Señor, ayuda a los hermanos que oyen estas clases, que podamos oír y también en la vida diaria, poco a poco, añadir estas cosas, ponerla en práctica y hacer poco a poco, ir poniendo este fundamento en nuestra relación con el Señor. Cada día, Señor, te ruego, Señor, en esta mañana, pon tu mano, Señor, sobre cada hermano, cada familia. Ayúdanos, Señor, a retener estas cosas. Que no venga el enemigo más luego y arrebate esta semilla que ha sido sembrada en corazones en esta mañana. Pero ayúdanos a retener la palabra. Ayúdanos, Señor, a continuar viviendo y agradándote a ti, porque eso es lo más importante. No agradar a la iglesia, al pastor o a nadie. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, lo que tú quieres, Señor. Te ruego en esta mañana, Señor, trata con cada uno de nosotros. Cada día, Señor, pedimos en esta mañana concluir nuestra clase. Con tu mano, guárdanos donde vamos aquí al concluir, al regresar, Señor, donde vamos. Pedimos que a los que regresaremos esta tarde a nuestro servicio una vez más, pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Amén.